Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Noticias 22. Hola, Laura Regis, en la interpretación de lengua de señas mexicana. Rafa Huemansin, ¿cómo están? ¿Qué tal, Laura? ¿Qué tal, Rafael? Muy buenas noches. Mi estimado Huemansin, mi querida Laura, amigos del auditorio, como siempre un placer saludarlos con muchísima información y además un programa muy internacional. Efectivamente, fíjense que le pedimos a la Deutsche Welle una colaboración y no saben lo que nos trajo. La ópera cómica de Berlín, Barry Kosky, es su director, un personaje muy peculiar que monta obras de muy diversas épocas y tiene estrenos esta temporada. Así es, y además de eso vamos a hablar de una alternativa para combatir la corrupción. Esto es México Correcto. Les vamos a contar de qué se trata. Y en otras latitudes, el Grupo de Lima, que es esta iniciativa que surge en el 2017 para rescatar, como ellos dicen, la situación que vive Venezuela. La doctora Eliana Rodríguez Santibáñez en Visión Global estará reflexionando al respecto. En unos minutos la tendremos por acá. ¿Qué les parece? Quédense con nosotros. Comenzamos. Les platicamos que el Premio Nacional de Cuento Beatriz Espejo será entregado el próximo 17 de enero al joven escritor José Luis Enciso, quien ancla su prosa a la realidad para contarnos lo que pasa por la mente de un tirador. El cuento me parece un territorio, como un laboratorio, donde necesitas mucha precisión y al escribir es el aliento en el que más a gusto me siento. Ganador de premios literarios como el Max Up, Narrativa Breve Canal Literatura de Murcia o Ciudad de Zaragoza, entre otros, José Luis Enciso recibirá el Premio Nacional de Cuento Beatriz Espejo el próximo 17 de enero en la ciudad de Mérida. Me da un espaldarazo a mis intenciones literarias, en el que encuentro más satisfacciones precisamente por eso, porque de pronto puedo pasar mucho tiempo haciendo un solo relato, que si tú lo lees, bueno, son a lo mejor 10 cuartillas, menos de 10 cuartillas, pero que a mí me implica mucho tiempo de preparación y también mucha maquinación, mucho encuentro conmigo mismo, con otros autores. Entre estos autores que han influido a José Luis Enciso, se encuentra en primer lugar la literatura borgiana. Mis temas en general se nutren de la realidad, pero me gusta mucho siempre también meter elementos de fantasía. No de fantasía maravillosa, sino al estilo de grandes escritores latinoamericanos como puede ser Jorge Luis Borges, empezando por él, que es la gran figura no solo latinoamericana, sino mundial de dar estas vueltas de tuerca. También creo que las mayores influencias son latinoamericanas. He regresado a revisitar a Roberto Bolaño, por ejemplo, en relatos, no tanto en novelas, sino en relatos, y me parece que tenía una imaginación desbordante. Otros por ahí, Julio Ramón Ribeiro, peruano, también Julio Cortázar, yo creo que en mi adolescencia fue un determinante para escribir, no solo para leer, sino para intentar hacer lo mismo que el tipo hacía. Noticias 22, Irma Gallo. Bueno, fundamental formarse en la lectura de estos grandes autores para poder también incursionar en un género tan cosechado, tan cultivado en México como lo es el cuento y con grandes exponentes como ya también lo podíamos ver. Obviamente, bueno, yo creo que ese es uno de los géneros en los cuales hay que tener mayor claridad de qué es lo que se va a decir, porque es un género de precisión. Así es, y bueno, esa tradición latinoamericana a la que se refería el autor entrevistado por Irma, me parece que es fundamental si pensamos en estos grandes cuentistas. Uno de ellos lo mencionó Ribeiro, bueno, qué decir de Ribeiro, Borges, pero Ribeiro es también uno de los, Hernández, de los en fin, fantásticos. Grandes cuentistas que hay, bueno, Arreola, de quien hemos hablado muy recientemente, uno de los grandes cuentistas también. Bueno, un secreto, creo que en otra ocasión podríamos platicar mucho al respecto, pero a nuestro buen amigo Juan Arturo Brennan es un amante de los cuentos y tiene una colección bien interesante sobre cuentos. Y recomendadísimo también la colección de la UNAM, de publicaciones de la UNAM, que se llama Solo Cuento, que tienen pues ya muchísimos años publicando una antología, Rafa, que pues es una antología que es muy bien lograda año con año, y ya estamos esperando
La nueva. La nueva, no, y es vasta esa colección y vale la pena tenerla. Y habrá que leer también a José Luis Enciso, suena atractiva la propuesta y saber qué están haciendo los nuevos cuentistas de América Latina. Y a propósito de esta fecha, un día como hoy nació Rodolfo Walsh, un extraordinario escritor argentino que vivió 50 años, desaparecido en 1977 durante la dictadura en Argentina. Él escribió, o de alguna manera sacrificó esa carrera que él quería hacer de novelista para hacer eso llamado de periodismo de no ficción o de literatura de no ficción, nuevo periodismo, literatura de no ficción. 9 años antes que A Sangre Fría de Truman Capote, él escribió Operación Masacre. Estamos trabajando en Noticias 22 Digital en una entrega a finales de mes que tiene que ver con ello, pero lo saco a colación porque él hizo una antología de cuentos respondiendo de alguna manera la antología de literatura fantástica de Jorge Luis Borges, de Silvino Campo, de Bioy Casares. Él hace una selección de cuentos de lo extraño que es absolutamente formidable. ¿Cuál es la diferencia? La antología que hacen Ocampo, Borges y Casares toma fragmentos de cuentos, de novelas o de obras de teatro en donde encuentran algo fantástico. Y en el caso de Walsh, él coloca un cuento completo. Si lo pueden encontrar, es fantástico y está en Ediciones Cuenco de Plata. Me parece que es argentina, es una gran recomendación. Ahí está la invitación. Y los que sí nos siguen sorprendiendo, y ya lo estábamos platicando fuera del aire, independientemente cuál sea la razón, es Roma. Efectivamente. Seguimos hablando de Roma. Y vamos Seguimos a seguir hablando de todavía Roma. Una buena temporada, Así Wemansing, es. porque tiene 7 nominaciones. Esta película de Cuarón, de Alfonso Cuarón, es una de las favoritas para obtener los premios de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión. La suerte está echada. Roma, de Alfonso Cuarón, avanza con paso firme en la 72 edición de los premios BAFTA que organiza la Academia Británica de las Artes Cinematográficas. El filme mexicano obtuvo 7 nominaciones en las principales categorías: Mejor Película, Mejor Director, Mejor Película Extranjera, Mejor Guión Original, Mejor Fotografía, Mejor Edición y Mejor Diseño de Producción. Tampoco es casualidad. Sin demeritar la calidad del filme, no hay que olvidar que Netflix está echando mano de todo su poder para impulsar la cinta. Lo conseguido por el cineasta mexicano marca algo inédito, pues al ser un proyecto tan personal, se vio involucrado en prácticamente todos los procesos de la película, y en este caso podría recoger 6 galardones. La única categoría en la que no está nominado directamente es diseño de producción, que corrió a cargo de otro mexicano talentoso, Eugenio Caballero, quien se encargó de recrear de manera meticulosa el México de los años 70. Claro que conseguirlo no será fácil, pues el panorama es diferente a lo que vimos en la pasada entrega de los Globos de Oro. Con 7 nominaciones también encontramos a otras 3 películas: El primer hombre en la luna, de Damien Chazelle, Nace una estrella, ópera prima de Bradley Cooper, y Bohemian Rhapsody de Bryan Singer. Esta última no puede ser descartada, pues a final de cuentas narra la historia de una de las bandas más representativas del Reino Unido, Queen, y la alocada vida de su vocalista, Freddie Mercury. You're a legend, Fred. We're all legends. La lista la encabeza la favorita del director Yorgos Lanthimos, que en total tiene 12 postulaciones. Luego de ser casi ignorado con sus películas anteriores, La langosta y El sacrificio del ciervo sagrado, parece que ahora sí le harán justicia. Una de las cosas que sobresale es la inclusión en las nominaciones del largometraje Guerra Fría del director ganador del Oscar Pavel Pawlikowski, que está disputando codo a codo algunos galardones con Roma. ¡Izquierda, izquierda! Los animales hablan en esta dimensión porque no quiero asustar. Donde no habrá sorpresa es en la categoría de animación. Spider-Man, un nuevo universo, es la gran favorita para quedarse con el premio. Isla de Perros de Wes Anderson y Los Increíbles son las otras 2 candidatas. La ceremonia de la entrega de los premios BAFTA se realizará el próximo 10 de febrero. Noticias 22, Julio López.
Bueno, está el panorama general de lo que va a estar ocurriendo en las próximas semanas y desde luego, claro que sí, vamos a seguir platicando de Roma. Sí, porque como han visto, todas las noticias conversaciones. nos llevan a Roma en estos meses, ¿no? Todos los caminos parecen conducir a Roma. Y enhorabuena de verdad para Cuarón, que siempre se ha caracterizado por esta, lo comentábamos, parafernalia, esta proyección de sus películas, independientemente de la calidad de cuidada las mismas. manufactura, También claro. También yo creo que es un arte el saber dar a conocer el trabajo por parte de un creador que no se quede solamente en lo local, que tenga este carácter internacional. No solamente le sirve a él, le sirve a muchos otros creadores mexicanos y realmente no es chauvinismo, pero sí da gusto que un personaje de este nivel sea mexicano. Dicen los clásicos, hay que saber cacaraquear el huevo. Efectivamente. Y vamos a ponernos flamencos porque la coreógrafa y bailadora Mayrén Luébano desnuda su alma en el lunario del Auditorio Nacional. La bailaora mexicana Mayrén Luébano Rusek presentará su más reciente producción titulada Alma, este 31 de enero en el lunario del Auditorio Nacional. Es un programa que tiene que ver un poco con la retrospectiva de mi trabajo, pero abordada desde otro lado, cambiando un poquito las cosas. La idea era que cada coreografía estuviese enfocada a un punto cardinal y así como que darle un girillo. Entonces, pues bueno, esta vez convoqué a 6 músicos para que fuésemos 7, con la idea de que fuese norte, sur, este, oeste, arriba, abajo y el centro, que es el corazón, que sería el movimiento, que sería alma. Muy bien. Esa es la idea. Para esta presentación se hará acompañar de 6 músicos, entre ellos 2 guitarristas y un contrabajo, logrando con ello una sonoridad muy particular. En esta ocasión voy a hacer una farruca primero para abrir. Después va a haber un solo de guitarras que quería yo que fuera algo por minera o taranta, que son toques libres y que luego concluyeran los dos juntos. Entonces que fuera primero uno, otro y luego juntos. Luego viene una solea por bulería, que ahí resaltó bastante el cante. Y luego viene un solo de cante. Y luego viene el baile por siguirilla, que ahí lo que quería era como más destacar el ritmo, velocidad, fuerza, potencia. Y luego viene un solo de músicos ya todos juntos. Para el resto del año, la bailaora ya tiene varios proyectos. En febrero viajará a Europa para hacer una estancia en Granada y en mayo regresará a México para presentarse en el Teatro de la Danza con el espectáculo Bordados de la Mar, en donde retomará el comercio que se dio entre Europa y México a través de la nao de China. Esta presentación formará parte de una propuesta más grande de danza flamenca. Tengo un proyecto con Lila Celet Elías, que ella tiene una compañía de gitanos, y ella me invitó a un proyecto que está haciendo de música del Al-Ándalus. Entonces, la idea de este encuentro va a ser en mayo, a finales de mayo. Estamos convocando a gente que quiera hacer coreografías o ya tenga coreografías que tengan que ver con lo gitano, lo morisco, cualquier tipo de raíz que haya por ahí, árabe, española, mexicana, que quiera, desde los matachines, lo que quieran que nos refiera a los moros y cristianos y toda esa mezcla. Y hacer este encuentro en el Teatro de la Danza. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, pues tenemos ahí una diversidad, el primer bloque, qué bien, la verdad, qué diversidad de temas para irse a divertir, para pasarla bien y además también para reflexionar. Tenemos más después de la pausa. Así es, hacemos una pausa y volvemos de inmediato.
Bueno, mientras escucho a Laura y Woman evocar cómo ha pasado el tiempo desde nuestros pininos en el periodismo, ¿qué les parece si comentamos lo más destacado que ha estado circulando en últimos minutos en las distintas redes, Laura? Efectivamente, fíjense que la casa que habitó el escritor Sergio Pitol desde 1989 hasta el día de su muerte en abril del año pasado ha sido puesta en venta. Laura de Mengui, sobrina del autor, tomó la decisión en representación de la familia como una forma de protesta debido al nulo interés, dijo, mostrado por el gobierno veracruzano para convertirle esta casa en centro cultural y en un museo para este inmueble. Este sería el destino, pero bueno, pues está ubicado en el centro histórico de Jalapa y por su parte la Universidad Veracruzana cuenta ya con la biblioteca personal de Sergio Pitol. Es un acervo compuesto por cerca de 10,000 volúmenes, entre los que destaca un número importante de ediciones en ruso, checo, inglés y francés. Más información, tras desempeñarse como directora del Museo Nacional de San Carlos desde el 2011, la promotora cultural Carmen Gaitán asumirá la dirección del Museo Nacional de Arte y no la del Museo del Palacio de Bellas Artes como se había especulado. Así que va a pasar del Museo de San Carlos al MUNAL. Y nos empezamos a recorrer el mundo porque la temporada invernal está inspirando a la creación artística en distintas partes del orbe. En la localidad de Vermiglio, al norte de Italia, por ejemplo, han creado un teatro iglú esculpido en hielo en el que se realiza un festival de música y ahí se han organizado más de 60 conciertos hasta la fecha. El responsable de este proyecto es el artista estadounidense Tim Linhart, quien tardó 3 meses en hacer los 16 instrumentos de hielo para las actuaciones. Mientras tanto, en la ciudad china de Harbin ha dado inicio al Festival Internacional de Esculturas de Hielo y Nieve, que se lleva a cabo cada mes de enero desde 1963 y en el que participan 34 equipos de artistas de todo el mundo durante esta edición. También les comentamos que el Festival Woodstock, que se convirtió en símbolo de toda una generación, va a festejar sus 50 años con una edición de 3 días en honor al evento original en el que participaron artistas como Jimi Hendrix, Janis Joplin, Carlos Santana, Grateful Dead y Joe Cocker. El Festival de Woodstock va a tener lugar en Watkins Glen, Nueva York, del 16 al 18 de agosto. Hasta el momento no hay artistas confirmados y los boletos saldrán a la venta en febrero. No hay artistas, pero ya seguramente la gente está frotándose las manos para asistir. Y estaba yo leyendo y recordando un poco quiénes participaron en aquel Festival de Woodstock. Todavía no estábamos nosotros, pero bueno, lo hemos... no, a mí me hubiera encantado estar en esa ocasión, pero bueno, pues a lo mejor tenemos la oportunidad de estar en este nuevo. Muchos de estos artistas ya no están con nosotros. Muchísimos. Fueron de la generación, la mayoría de ellos de los malditos 27, ¿no? Efectivamente. Está Carlos Santana. Está Carlos Santana, están algunos de los integrantes de Grateful Dead sin... Pero ya el grupo como tal no existe es, y bueno, pues ahí están muchos otros, ¿no? Pero bueno, se va a poner bueno. Fallecieron. Y hace un momento Rafael hacía un comentario porque estábamos recordando que hace 20 años, cuando se conmemoró el Festival de Woodstock, se hizo otro concierto donde estuvo Blind Melon, estuvo Metallica, estuvieron muchos otros grupos y bueno, Canal 22 estaban haciendo también en esas épocas. Sí, efectivamente. Estaba ya no en pañales, pero digamos que ya tenía un cierto prestigio y hubo la oportunidad de a lo mejor acercarse a figuras que se hizo un repaso, en muchas revistas lo hicieron, un repaso de The Who, de quiénes eran, cómo estaban en esa época, cómo estaban en ese momento, el tiempo transcurrido, las carreras, algunos despegaron, algunas otras figuras se perdieron. Y bueno, aquí tuvo también su réplica, que fue el Festival de Avándaro. Así es, bueno. A ver si en México también se organiza hay una cosa interesante. Otra cuestión por el estilo para recordar a Avándaro. Así es, una cosa interesante lo que mencionas, Laura, porque si bien Woodstock es este mega concierto que recordamos, no fue el primero. Hubo otros, estuvo el Festival de Almond, pero uno de manera particular es el de Monterrey, en California, en donde participaron Janis Joplin, Jimi Hendrix, The Who, Otis Redding. Fue el primer momento en el que se generaba un lugar o un espacio en donde se iba a colocar la infraestructura para que miles de personas pudieran disfrutar de lo que era el furor de ese momento, la música. Woodstock se convirtió en una ciudad. Por unos cuantos días fue una ciudad y yo creo que eso fue el gran impacto y era el del momento del flower power, del hipismo, del amor y paz. En fin, había muchas búsquedas sociales y muchas utopías que desafortunadamente se quedaron atrás. Así es, en Woodstock ya
Se había incluso decretado la muerte del hippie. Efectivamente. Y el famoso y emblemático solo de guitarra de Hendrix, interpretando el himno nacional de los Estados Unidos, que se Así volvió también todo un Inolvidable. emblema de lo que es este movimiento de los que ya platican. Y a propósito de buscar alternativas, en este caso al combate a la corrupción, es algo que platicabas al inicio del programa, Wema. Así es, ha nacido una asociación civil que lleva por nombre México Correcto. Vamos a ver de qué se trata. Motivados por querer cambiar la situación de violencia, corrupción e impunidad en la que se encuentra el país, un grupo de personas han creado México Correcto. Esta asociación, con la ayuda de alumnos de Derecho, Comunicación y Economía de la UNAM, realizarán investigaciones para señalar las buenas y malas prácticas. México Correcto es una organización de la organización civil, de la gente, de la banda. Nos sumamos a un proyecto juntas y juntos porque creemos que este país ya no puede más, ¿no? Ya la violencia, la corrupción, ya suena cliché, pero yo creo que de verdad este país ya no puede más con sus desaparecidos, con sus feminicidios, con esta violencia, ¿no? Que ya alcanzó pues lo más tremendo. Y pensamos que todo tiene que ver en origen por la corrupción y aunado así de la mano de la corrupción con la impunidad. Lo que van a hacer las chamacas y los chamacos que tienen entre 28 y 35 años y son aproximadamente 10, ellos quieren hacer investigaciones con las empresas gubernamentales y con empresas privadas y ver si son empresas correctas. La asociación, integrada además por Cecilia Blanchet, Sabina Berman, Jimena Cuevas, Pedro Miguel, José Gordon, Epigmenio Ibarra, Ricardo Peralta, Mayra Rivera, Cecilia Suárez, Benjamín Villaseñor y Ro Velázquez, hace un llamado para que la sociedad denuncie todo acto que violente sus derechos. Queremos jalar a la ciudadanía a que también vigile y que haga ese esfuerzo mayor que sí no le debería de corresponder. Que lo haga y que sepa que no va a estar sola y que la denuncia ciudadana es fundamental. Y entonces se crea México Correcto como este receptor de estas denuncias ciudadanas que visibiliza. No que las va a solucionar, porque no somos el ente para solucionar los ejercicios de corrupción. Los integrantes del Consejo de México Correcto han creado un decálogo en los que se invita a respetar las ideas de todos, evitar los sobornos, cumplir con el pago de impuestos, exigir el cumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, cuidar el medio ambiente y hacer valer las instituciones encargadas de salvaguardar la seguridad y el bienestar de la ciudadanía. Así también se comprometieron a dejar a un lado sus ideologías partidistas para mantener un espíritu crítico y reflexivo. La intención, y claro, hay de chile, de mole y de pozole, porque tú ves a Epigmenio y dices, no, pues esa asociación es bien chaira. Pues no, porque también está Ricardo Peralta, digo, yo soy bien chaira también, pero la intención no es hacernos mensas con las empresas chairas tampoco. O sea, también queremos decir, esto está mal y también calificar. En la segunda quincena de enero esperan dar a conocer las primeras investigaciones que se realizaron y el posicionamiento al respecto. Las investigaciones no necesariamente tienen que tener un fin público. Pueden ser one paper internos, de documentos internos que nos vayan llevando hacia donde queremos alcanzar eliminar la corrupción. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, las imágenes que estábamos viendo son, para ilustrar, no es que fue esto que tenga que ver directamente con la presentación de México Correcto, sino, bueno, digo, para poner un poquito en contexto que no es eso. Esta es una organización, no, hasta donde yo entiendo lo que se ha dado a conocer públicamente, no es tanto manifestarse en calles ni estar protestando, no, sino hacer un trabajo de reflexión y hacer propuestas muy concretas al gobierno, a esta administración, al gobierno, digamos, entrante, todavía lo podemos llamar. A todas las áreas que integran los órganos, diversos órganos de gobierno, ¿no? Propuestas incluyentes a las cuales nos podemos sumar absolutamente todos Está en las abierto. distintas áreas. No solo tiene que ser con cuestiones de movimientos sociales, también puede ser con cuestiones, por ejemplo, la ecología y el medio ambiente. Esa sería muy buena idea y aquí a lo mejor podríamos sacar alguna propuesta, ¿no? De lo que tenemos a continuación dentro de una serie que presenta la Agencia de Noticias
Noticias Digital. Rubén Mancín. Así es, se trata de una serie que compartimos con ustedes aquí en este espacio, también en la red de Noticias 22 Digital, se llama En Peligro. Básicamente el depredador más peligroso para el cóndor de California, como para la mayoría de las especies, es lamentablemente el ser humano. Muy probablemente han visto al cóndor de California en fotos, documentales o zoológicos, aunque pocos saben del cambio de color en su piel de la cabeza dependiendo su estado de ánimo. Sí, hay que llegar a conocerlos un poco para ver cuáles son los cambios de actitud que ellos presentan. Aquí es muy fácil ver cuando están protegiendo, por ejemplo, a los polluelos. Si nos acercamos en este caso al recinto, vamos a ver aquí ya sea al macho o a la hembra protegiendo y poniendo una barrera. Y por otro lado, sí efectivamente llegan a inflar los cachetes y el cuello, ¿no? Para hacer una posición de amenaza que sea más intimidante, digamos, para las personas o para los animales que se acercan. Y son realmente animales muy celosos de sus nidos y de los pollos. Los protegen de una forma impresionante. El cóndor de California es una especie que se encuentra en la zona norte de México y en el sur de Estados Unidos. Es muy fácil identificarlos porque es un ave muy grande, es de las aves voladoras más grandes que existen. Realmente son majestuosas. Verlas en su hábitat natural es un espectáculo indescriptible. Son aves que llegan a pesar aproximadamente entre 10 y 12 kilogramos y tienen un pico muy fuerte y unas garras muy poderosas. Son animales que se alimentan de carroña, así que su papel en el medio silvestre es muy importante porque funcionan como limpiadores del medio. Sin embargo, hace menos de una década la especie mexicana se había considerado al borde de la extinción por diversas actividades humanas. Desafortunadamente mucha gente salía a cazar animales en la zona de distribución del cóndor mexicano o del cóndor de California y al consumir ellos carne contaminada por plomo de las balas que usan para la cacería, se intoxican. Y entonces los niveles de plomo se elevan en el cuerpo del cóndor y se mueren. Los zoológicos de Estados Unidos decidieron rescatar a las últimas parejas de cóndor de California, llevarlas al zoológico e iniciar un programa de recuperación ahí a través de la reproducción de estas últimas parejas que se encontraron en vida libre. El programa de reproducción fue muy exitoso y ellos iniciaron el programa de reintroducción en las zonas de distribución de los cóndores en el sur de Estados Unidos. Al cabo de los años invitan al Zoológico de Chapultepec a participar en este importantísimo proyecto de conservación y nos mandan 2 parejas reproductoras, que son las que tenemos aquí atrás. En 2016 la pareja puso sus primeros huevos, cuya crianza fue artificial. Los 3 ejemplares se llevaron a la Sierra Pedro Mártir. Este año, sus huevos volvieron a eclosionar, pero ahora los cuidados corrieron a su cargo. El cóndor de California todavía se encuentra en peligro de extinción. Tenemos una población que se considera muy pequeña todavía en México, que son apenas 38 ejemplares, lo que no es suficiente para mantener una población genéticamente viable en el largo plazo. Como vemos, a diferencia de los cóndores andinos, los cóndores de California tienen una coloración rosácea, rosa, de la cabeza, que es totalmente sin plumas, y no presentan dimorfismo sexual. Esto quiere decir que es imposible determinar si son machos o hembras, si no hacemos el sexado genético o de otro tipo. Da gusto, es una belleza ver estas especies, da mucha tristeza imaginarse que gran parte de las especies silvestres están en peligro. Y bueno, esta última imagen en donde veíamos a un cóndor volar frente al mar corresponde a una serie de trabajos que han hecho en diferentes partes de América del Sur para recuperar a esta especie en sus lugares naturales. Y esa ave que ustedes veían volar es una de aquellas que es reintegrada
a su medio ambiente. Es difícil reintegrar a las especies a su medio ambiente o tenerlas en cautiverio porque después su comportamiento no corresponde, no han sido educadas, llamémosle así, por sus padres dentro de sus condiciones naturales para estar preparados para tener las posibilidades de tener alimento, de viajar, en fin, no es fácil la reinserción en el medio natural. Así es. Pero bueno, ese es un trabajo muy interesante lo que se está generando y poder ver a una de estas aves que es fundamental para entender el imaginario de América Latina y que incluso lo tenemos en nuestro país, en el escudo de la Universidad Nacional, tratando de hacer ese vínculo, como se hizo en su fundación, entre el águila real en México y el cóndor de América Latina. Pues ahí está la invitación a preservar y a sumarnos a estas campañas y estas voces por rescatar a los seres con los que cohabitamos este planeta. Una pausa, volvemos. Continuamos aquí en Noticias 22 y vamos a compartir con ustedes un trabajo que ha hecho nuestro compañero Salvador Perches Rafael a propósito de un centro de actividades artísticas y culturales que tiene 3 años de historia. En efecto, aunque su construcción se remonta a varios años atrás, ha sido rescatado y se dedica de manera particular como una alternativa para aquellos que quieran estudiar cine y no han podido ingresar o al CUEC o al CCC. Este faro es una gran alternativa. En 1969 se inauguró el Cine Corregidora, ubicado en el corazón de la entonces recién creada Unidad Habitacional San Juan de Aragón. Después de 23 años de funcionar exitosamente, entró en desuso y cayó en el abandono de 1993 a 2015. En 2016 volvió a abrir sus puertas, con instalaciones totalmente renovadas, equipadas con última tecnología y con preparados y experimentados maestros. Me parece un proyecto muy interesante este de Faro, lo que platicábamos detrás de cámaras, un poco el poder recuperar la esencia del cine Corregidora y volver un faro que sea específico en artes audiovisuales, ¿no? Pues me parece un proyecto súper interesante e importante para la comunidad y para crear cine en la comunidad, ¿no? Las obras de rehabilitación del edificio comenzaron en 2012, interviniendo el inmueble desde sus cimientos hasta decorados. En 2015 se adquirieron cámaras de cine, computadoras para edición, producción y postproducción, un escenario principal con audio e iluminación escénica, un proyector y equipo para actividades culturales y artísticas. En estos 2 años y medio que lleva el Faro, se ha logrado crear una identidad que va de un faro enfocado a las artes audiovisuales. Se ha trabajado muchísimo con la comunidad del norte de la ciudad y también con la comunidad de la Ciudad de México, ¿no? Como muy ávida de estudiar cine y de acercarse a las nuevas tecnologías y de acercarse a propuestas que a veces es muy difícil que les llegue a todo el mundo, ¿no? Hay escuelas de cine en la ciudad, pero es complicado entrar, y hay escuelas privadas que es muy difícil obtener los recursos para poder pagarlas, ¿no? Tengo casi 2 años, ya llevo como 7 trimestres más o menos que he tomado el taller, y pues prácticamente ha sido una experiencia que me ha cambiado la vida. Bueno, la verdad es que no solamente me ha gustado el proyecto del Faro, sino que he aprendido muchísimo. Es decir, yo inicialmente escribía y ahora escribo para cine. Estoy haciendo ahorita una serie de televisión, pero aparte de eso, la calidad aquí de los maestros de veras me ha impresionado, porque he aprendido fotografía, he aprendido iluminación, he aprendido a producir, he aprendido a actuar también. Es decir, todo lo que es el mundo del cine, la animación. Es decir, además hemos hecho algunos documentales. Estamos en el proceso de ir hacia adelante.
bien interesante esto, ¿no, Rafael? Las tecnologías digitales nos permiten ahora pensar el cine y la televisión de otras maneras a como tradicionalmente solía ser, ¿no? Y además aquí lo rico que tienen los faros son gratuitos, eso hay que señalarlo, y aunque sí son concebidos por regiones, yo creo que cualquiera nos podemos acercar y aprovechar esta gran oportunidad que nos brindan para convivir con los maestros que se dedican, y ahí quizás esté el próximo Cuarón o del Toro haciendo ya sus pininos. Bueno, vale la pena recordar que hay ciertos personajes que son muy importantes en la historia del cine y que no necesariamente empezaron estudiando cine o en una academia cinematográfica, sino que se buscaron diferentes oportunidades. Entre ellos, por ejemplo, todo lo que ocurrió con la Cinemateca de París. Mucha de esa generación que nos conmueve de los años 50 y de los años 60 se formaron sentados viendo películas así de simple, ¿no? Así como hablábamos de los contistas que hay que leer cuentos, para hacer cine hay que verlo. Y para hacer ópera, ¿qué hay que hacer, Laura? Bueno, pues mira, hay muchos lugares a los que se puede acudir, pero gracias, entre otras cosas, a tus gestiones, Rafa, como ya nos ofrecías, tenemos una nueva colaboración de la Deutsche Welle que justamente aborda este tema. Vamos directamente con María Luz Moraleda. ¿Cómo estás, María Luz? Gracias por estar con nosotros y vamos a platicar acerca de la Ópera Cómica de Berlín, que tiene un particular director que es Barry Kosky. Platícanos. Buenas noches, ¿qué tal amigos de Canal 22? Un gusto saludarles de nuevo desde Berlín. Como director de teatro y de ópera, Barry Kosky convierte en éxito cada una de sus creaciones y adaptaciones sobre el escenario. Da igual si es en Nueva York, Edimburgo, Londres o Viena. Desde 2012, Kosky dirige la Komische Oper de Berlín, la ópera cómica, y desde entonces sus producciones son objeto de culto por lograr aquello con lo que otros solo pueden soñar, entusiasmar a crítica y a público a la vez. Este australiano de raíces judías lleva prácticamente todo a escena. Monteverdi, Mozart, musicales y operetas que recuperan la tradición del Berlín de los años 20. Bueno, pues efectivamente tiene un repertorio muy extenso. Actualmente, ¿qué tipo de obras podemos encontrar en la Ópera Cómica de Berlín? Como a ver si nos animamos. Por ejemplo, en esta temporada pueden verse de nuevo la tan aclamada versión de La flauta mágica de Mozart por su arriesgada escenografía, musicales como My Fair Lady o West Side Story en homenaje al centenario pasado de Leonard Bernstein, o la opereta Victoria and Her Hussar de Paul Abraham, o Las perlas de Cleopatra de Oscar Strauss, entre muchas otras. Hay que decir que la Ópera Cómica de Berlín no es conocidísima por sus grandes estrellas o voces brillantes. El sistema de Kosky es que estas obras funcionen en el siglo XXI cambiando tradiciones y corrientes diferentes para que de verdad lleguen al público tan diverso de Berlín. El propio Kosky dice que no hay otra obra teatral en el mundo con tanta diversidad en el repertorio musical como la ópera cómica. En ella podemos disfrutar tanto de ópera barroca como de musicales y hasta del teatro más contemporáneo. Bueno, María Luz, y ya una última pregunta, agradeciendo tu presencia, ya que Kosky es de una familia de origen judío. Él, como director de este escenario importante, retoma justamente la tradición judía dentro de los espectáculos que presenta, que es algo que podría esperarse dado pues este antecedente. Bueno, Kosky dice que la tradición y el arte judío es una expresión más de Alemania, que no lo debemos separar, solo que lamentablemente se extinguió en 1933 con la llegada de Hitler al poder. Este director dice que su deber, por tanto, es mostrar esta tradición judía, no por ser judía, sino por ser magnífica, porque para él lo importante es decirle al público alemán que no se trata de hablar de culpa, sino de mostrarle que este también es su arte, es su propia cultura, tanto como lo es Bach o Goethe. Por ejemplo, en 2017, en el conocido Templo de Wagner, en el Festival de Bayreuth, se atrevió a convertir una obra con tanta alemanidad como Los maestros cantores en un alegato contra el antisemitismo y la xenofobia, bastante crítico con Wagner, por tanto. Desde el canal internacional DW Deutsche Welle se despide hasta la próxima, María Luz Moraleda. Muchísimas gracias a María Luz por esta participación, qué interesante. Nos daremos una vuelta, si las condiciones lo permiten, allá a Berlín. Y por pronto nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, la doctora Iliana Rodríguez Santibáñez está aquí en el estudio. Hoy es miércoles de Visión Global, ya está con nosotros Iliana Rodríguez Santibáñez en su primera colaboración de este año. Qué gusto tenerte y escucharte de nuevo. Muchas gracias, feliz año a todos.
Y bueno, antes de eso, ¿te parece si vemos una nota de lo que está ocurriendo en el mundo que tiene que ver con la crisis de la migración? Este tipo de situaciones que nos lleva a pensar el mundo de una manera diferente. Esto tiene que ver con Médicos Sin Fronteras, fundado en 1971, una organización que brinda asistencia a personas amenazadas por conflictos armados, violencia, epidemias y crisis humanitarias como la que ahora se vive en la isla de Nauru, que está en Australia. El impacto que recibe la salud mental de los refugiados y solicitantes de asilo en el mundo, y específicamente en el Centro de Detención de Migrantes en Nauru, atolón que hasta 1968 fue un protectorado de Australia, es uno de los temas que preocupa a la organización Médicos Sin Fronteras, que en diciembre publicó el informe Desesperación sin fin. Este documento se refiere a las condiciones de vida austeras que viven los habitantes de esta isla en medio del Pacífico desde hace más de 5 años y a los problemas psicológicos que se enfrentan. Realmente el tema de la migración conlleva muchísimos problemas mentales, ¿no? Muchísimos problemas, y eso tiene que ver con muchos aspectos, ¿no? Primero, también de qué país vienes, cómo te recibe el país, el país al que vas, ¿no? Que es muy importante, qué tipo de política migratoria tienen también, porque pues esto es mundial, ¿no? O sea, esto pasa, el tema de migración actualmente es muy complejo. El deterioro de la salud mental de estas personas se las atribuimos a varios factores. Primero, a las condiciones en las que se encuentran, al tiempo que tienen detenidos y sobre todo como a este estado de limbo también, en el que las personas pues no tienen, porque es una política indefinida de parte de Australia, entonces esta gente pues no sabe qué va a pasar con ellos. Los niños, por ejemplo, no tienen acceso a la educación, no van a la escuela. Algunas personas trabajan, otras no, porque bueno, pues el idioma oficial es Nauran, también hablan inglés, pero pues mucha de la población migrante pues no hablan, ¿no? El 70% de la población migrante que habita Nauru es de origen iraní y un 20% de Somalia. De acuerdo con estadísticas de Médicos Sin Fronteras, el 60% de las personas padecen depresión y tienen pensamientos suicidas. Además, los niños desarrollan patologías como el síndrome de resignación. Y esto tiene que ver con que los niños empiezan a dejar de comer, ir al baño, hablar. Básicamente no hacen absolutamente nada más que estar en cama, pues ahora sí que tumbados por la depresión y no quieren vivir más. Natalia Huerta asegura que pese a los conflictos sociales en México, las condiciones para recibir a los migrantes son diferentes a las de Nauru. Por ejemplo, a diferencia de Nauru, no hay organizaciones internacionales, no hay medios, o sea, no pueden entrar ahora, ¿sí? Hay muchísimo control. Entonces, dentro de todo, yo creo que México tiene una dinámica de mucha visibilidad. La cantidad de albergues que trabajan a nivel de México tenemos más de 100 que trabajan. Entonces, vaya, eso también habla de que hay mucho más compromiso y mucho más ayuda, ¿no? Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, importante reflexionar, es el gran tema de nuestros tiempos, la migración. No importa cuál sea el poder o el ranking, por así decirlo, nivel de nuestras economías, la migración se da absolutamente en cualquier parte del orbe. Una apreciación a propósito de esta... Sí, fíjate que hay la pertinencia de que en esta semana se desarrolla justo en la Secretaría de Relaciones Exteriores la red de embajadores y cónsules, y el lunes, que fue la inauguración de esta semana en ese evento, cada secretario de Estado presentó o habló de acuerdo a lo que está haciendo cada secretaría que tiene que ver con política exterior. Y justo la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, habló de este fenómeno migratorio tan duro y nos recordó al auditorio que, bueno, México siempre ha sido un país receptor de migrantes bajo cualquier contexto, pero que sí la Secretaría de Gobernación establecería que este fuese un ingreso ordenado, es decir, con apego a la legalidad, y que aquellos que no pudiesen probar su estancia legal o que no contribuyeran con la autoridad mexicana para regularizar su situación en nuestro estado, pues definitivamente serían retornados
a sus estados de origen, ¿no? Entonces, a mí me parece un pronunciamiento bastante importante por parte de la Secretaría de Gobernación y finalmente tiene que ver con estos temas que son incontenibles en el sentido de la naturaleza humana en búsqueda de mejores oportunidades, mejor calidad de vida, que como tú mostrabas en estas imágenes, bueno, hay situaciones adversas al hombre que no precisamente obedecen al control de ¿no? Pensemos no solamente las situaciones de violencia ni todos los conflictos armados que se pueden suscitar en un estado, sino también aquellas de carácter ambiental que pueden expulsar al individuo del propio estado, ¿no? Entonces es una situación a la que se enfrenta el siglo XXI con muchísima severidad y con el cual tendremos que aprender a vivir y a reaccionar positivamente. Bien, muchísimas gracias por este comentario, Ileana. El tema que nos traes el día de hoy está vinculado con algo que ha sido prácticamente un golpe en la mesa. El día de mañana, Nicolás Maduro va a asumir un nuevo mandato en Venezuela con el respaldo de países como Turquía, Cuba, Nicaragua, Bolivia, con el rechazo del Grupo de Lima, que lo anunció desde el viernes pasado. El día de hoy, cuando también se anuncia que la crisis en Venezuela en 2018 cerró con 1.700.000% de inflación, Nicolás Maduro dice: les invito a 13 de los 14 países del Grupo de Lima a que cambien, los exhorto a que cambien su opinión. Incluso dijo a través de su cuenta de Twitter: a los países del cártel de Lima los invito a que cambien su decisión. Sí, bueno, pues un poquito lo que tendríamos que decir es, el Grupo de Lima nace en agosto del 2017, son finalmente estados que pertenecen a la Organización de Estados Americanos y dentro de ese contexto nace una reacción para tratar de fomentar las prácticas de carácter democrático en un estado en el que se describe ausente de ello. En ese sentido, efectivamente 13 naciones, México es parte del Grupo de Lima, recordemos que justo también en agosto del 2017 y todavía en parte del 2018 lo que se sostenía por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que enarbola la máxima política exterior de nuestro estado, era un repudio franco al régimen de Maduro. Se hablaba entonces de que la política exterior tenía que ser no intervencionista, pero sí mostrar el repudio a estas formas antidemocráticas. Pero ahora, con el nuevo gobierno efectivamente, y también en el contexto de esta reunión que les comentaba de embajadores y cónsules, Marcelo Ebrard en su discurso inaugural dice una situación importante. Los principios de política exterior de México efectivamente mandatan la no intervención, lo cual haremos, pero la no intervención no significa pasividad. Y dijo: en México tenemos que buscar primero el respeto a los derechos humanos antes de hacer cualquier señalamiento a otra nación. Y esto nos retorna al tema de Venezuela nuevamente. México no quiso participar en el pronunciamiento en contra de la toma de protesta electoral mañana por parte de Maduro, quien asume la presidencia por 6 años más, en un contexto donde la comunidad internacional, particularmente estos 3 estados, señalan que las elecciones suscitadas en mayo del año pasado no fueron totalmente democráticas, razón por la cual el mandatario venezolano no debería asumir la presidencia por otros 6 años. Se cuestiona incluso que va a hacerlo a través del Tribunal Supremo de Justicia y no frente al Congreso como las leyes mandatan. Entonces hay unas situaciones en torno al tema donde lo que están pidiendo estas 13 naciones es que no asuma la presidencia por otros 6 años. Y bueno, la reacción de Maduro en las últimas horas ha sido de dar un ultimátum, primero una protesta a estos 13 estados, solicitándoles que por favor no asuman esa postura en contra, porque finalmente habrá una reacción severa sobre la diplomacia en contra de esos estados. Hay que señalar que la Cumbre de Lima no solamente está en contra de que asuma el poder Maduro el día de mañana, sino también están fomentando la restricción de visados en los estados partes del Grupo de Lima. Y la restricción de visados tiene que ver con que hombres y mujeres y familiares de aquellos que son señalados como parte de la dictadura venezolana
vayan a ingresar a los territorios de los 3 estados que están en contra del gobierno de Maduro, ¿no? Y Maduro lo que está diciendo es, si ustedes no se retractan de esta postura, nosotros tendremos una reacción severa en términos diplomáticos. ¿Y qué podría ser eso? Bueno, por supuesto, el rompimiento de relaciones diplomáticas entre estados, porque todavía hay representaciones de embajadas, entre otras cosas, pero también, por supuesto, la afectación al comercio, si comenzamos a pensar en la disminución del flujo de mercancías y de servicios entre los propios estados que hoy día tienen un mercado dinámico y donde recordemos que Venezuela finalmente posee petróleo y que también lo exporta a estos estados, ¿no? Entonces hay que ver cuál va a ser la reacción, pero por lo pronto 3 estados se manifiestan en contra de que Maduro asuma mañana el mandato por 6 años más. Bueno, por un lado está esta situación, también es cierto que mucho de lo que está ocurriendo en Venezuela tiene que ver con esas grandes reservas naturales. No es muy conocido que Venezuela es uno de los países de América Latina con las mayores reservas de oro y por supuesto uno de los países con mayores reservas petroleras, pero de las 10 compañías latinoamericanas con mayor presencia a nivel internacional, según la revista Forbes, únicamente en materia de petróleo está Petrobras y Petróleo de Colombia, ni siquiera Pemex y ni siquiera está la presencia de Venezuela. Claro, claro, y también hay una situación, ¿no?, que es el mercado internacional, donde también el bloqueo económico por parte de los Estados Unidos y otros estados respecto a Venezuela, pues ha restringido también las exportaciones de petróleo por parte de Venezuela, ¿no? Entonces, es correcto lo que Y detuvieron a un par de buques en territorio de ExxonMobil, que ha generado un conflicto diplomático entre Guyana, que es uno de los 13 países miembros del Grupo de Lima, y que finalmente, bueno, es una compañía estadounidense en presencia de la Guyana, muy cercano a lo que tiene que ver con territorio venezolano, y donde ahí también hay una disputa política, todavía no de carácter de jurídico internacional, pero una disputa que genera un malestar en la región. Bueno, pues Ileana, muchísimas gracias por esta tu primera colaboración. Tema muy actual, ya veremos qué es lo que ocurre en las siguientes menos de 48 horas, que es el ultimátum que dio. Claro, y veremos esta prueba la política exterior mexicana para ver efectivamente la defensa de los derechos humanos en cualquier contexto, en cualquier país, y por supuesto la no intervención, pero sin volver o retroceder a tener una visión más papista que el Papa, es decir, no asumir una responsabilidad frente a la comunidad internacional y en un mundo globalizado. Muchas gracias. De nada. Bueno, tema delicado, tema actual. Muchísimas gracias, Ileana, bienvenida. Gracias. Y comentábamos hasta qué día es pertinente decir feliz año. Feliz año. Feliz año. Ya 9 de enero. Y nos vamos a despedir, como es costumbre, con música, celebrando a uno de los más legendarios guitarristas, considerado por la revista Rolling Stone como el tercero en la lista de 100, Jimmy Page, Laura. Efectivamente, de Led Zeppelin, con motivo de su cumpleaños número 75. Nos vemos mañana. Disfrútenlo.